Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes de Generación Empresa, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por el 14:30 AM en Uniminuto Radio, los días lunes y viernes a las 4 de la tarde, transmitido por www.uniminutoradio.com.co y transmitido además en nuestras redes sociales. Un saludo siempre a todos nuestros oyentes y seguidores en redes, televidentes, podríamos decir, porque están viendo los videos del programa constantemente. Gracias por sus interacciones, gracias por sus felicitaciones, por sus opiniones sobre el programa. Eso nos anima a seguir creciendo y a seguir haciendo un programa cada día mejor para ustedes. Hoy tenemos invitados, como siempre, muy especiales. Por un lado, el profesor Andrés Trillos, que ya tuvimos alguna vez la oportunidad que nos acompañara en esta mesa de trabajo. El profesor Andrés es docente de Uniminuto, es profesor de la especialización de finanzas, también del MBA, que en este momento ofrecemos en Uniminuto como un MBA propio, un programa muy interesante recientemente ofertado. Profe Andrés, bienvenido a Generación Empresa. Muy buenas tardes, César. Buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están? El profe Andrés nos propuso un tema hoy para charlar sobre emprendimiento y trae un invitado muy especial. Profe Andrés, usted por favor presente a la audiencia a nuestro invitado. Sí, César, mira, este emprendedor, su nombre es Dani Alexander Ospina, es un muchacho que se ha ejercido dentro del mundo del emprendimiento y en el mundo de la salud. Él ha fundado, él es director actual de Copifan. Copifan es como las droguerías más grandes que manejan digamos, que tienen mayor participación en el mercado en Ibagué y en el Tolima, y actualmente él fundó una línea especial con una nueva marca de droguerías, ¿sí? Su nombre es Dani Alexander Ospina. Dani, bienvenido a nuestro programa. Nos gustaría pues escuchar algo de tu experiencia como emprendedor. ¿Por qué es tan importante emprender? ¿Sí? Desde el punto de vista práctica de lo que has vivido todos estos años en manos del negocio, los retos que has tenido, las decepciones, los éxitos, las alegrías y tu sabiduría y experiencia que nos puede enriquecer dentro del programa. Bueno, pues primero que todo, muy agradecidos de estar en este programa, de verdad, don César, Andrés, para mí es todo un honor, de verdad, poderlos acompañar el día de hoy. De verdad, Andrés, muchas gracias por esa introducción. Y bueno, pues yo me presento, yo soy Dani Alexander Ospino Cero. Actualmente ejerzo como fundador de la marca de droguerías Medicity. A la par de eso, pues hago parte de la junta directiva de droguerías Copifan, SAS de Colombia. Y pues bueno, respondiendo un poco, Andrés, a tu pregunta, pues pienso que en este momento que estamos viviendo mmm, tan coyuntural, tan esencial, creo que retoma aún mucho más fuerza el tema de emprender. Y es que la gran mayoría de veces cuando uno habla de emprender, la gente pues como que, oye, de hecho hay una cifra muy interesante que saca un estudio de Global Entrepreneurship Index que básicamente determina cómo se comporta el emprendedor en diferentes países. Y en el caso de Colombia, establece que en Colombia tenemos muchos emprendedores intencionales. ¿Qué es un emprendedor intencional? Que básicamente el 60% de los colombianos son emprendedores intencionales. Es la persona que quisiera emprender, pero como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero luego de ese porcentaje, hay un porcentaje aún mucho más inferior, que son los que realmente lo hacen. El tema del emprendimiento cobra mucha importancia porque básicamente el motor que jaló en el crecimiento económico de nuestro país, pues viene muy entrelazado hacia la creación de pymes y microempresas. Básicamente que el motor empresarial y sobre todo el tema de la creación de empleo viene en gran medida muy apalancada respecto a eso, y es ahí donde el emprendimiento cobra una importancia total, porque básicamente estamos hablando de quienes están jalonando pues el desarrollo de nuestro país. Entonces pienso que desde ese punto de vista el emprendimiento se debe observar con mucha seriedad,
Es más, yo en algún momento defendía y he propuesto muchas veces, de hecho aquí hablando en secretarías, de que el emprendimiento tiene que ir desde el colegio, buscar esa vocación desde el colegio porque nosotros, el emprendedor como tal, nace como tal, como con esa mentalidad de querer, sí, de querer hacer sus pinitos vendiendo, y creo que a todo el mundo nos pasó, vendiendo de pronto chicles, chocolatinas, pero realmente ese potencial o ese talento no se explota como tal en esas etapas tempranas. Entonces, pienso y considero yo que, que es clave el emprendimiento, es clave para el desarrollo económico de nuestra región, es clave para la productividad de nuestro país y sobre todo para la generación pues, de empleo. Claro que sí, qué interesante. Ahí ya ha hecho usted varias afirmaciones bien chéveres. Me llama la atención algo, Dani Alexander. Usted habla de ese gran porcentaje de colombianos que los llama usted emprendedores intencionales. Es decir, tuvieron la intención de emprender, pero nunca hicieron mayor esfuerzo o de pronto ante la primera dificultad desistieron de su proyecto. Eso significa claramente que una de las características del emprendedor es la persistencia de la disciplina. ¿Usted qué nos dice, Dani? Mira, César, totalmente de acuerdo. Yo les voy a contar una experiencia propia. Mm, Antes de empezar Droguerías Medicity, yo tuve un emprendimiento. He tenido, pues, digamos, como esos inicios. De todas formas, pues, he contado, digamos, como con ese apoyo motivacional de mi familia, de mi novia. Y yo inicié antes de estar en las droguerías, yo inicié directamente con unos negocios en el 2016 que eran unos mini mercados. Yo básicamente lo que quería, y suena un poco chistoso, era copiar el modelo de Oxxo, Ujú. un modelo convenience store, e implementarlo en la ciudad de Ibagué. Pero como todo, es un aprendizaje y con esto quiero hacer entrever algo y es que algo que prácticamente genera un bloqueo del emprendedor que probablemente tiene una muy buena idea, que tiene el talante, es el miedo a fracasar o llamémoslo así, el miedo a caer. Eh, Cuando yo inicié este negocio, de hecho Francisco conoce, se llamaba Las Viñas Express, eran unos mini mercados, monté tres mini mercados. Y fue un aprendizaje, yo digo que fue el MBA que yo hice de la vida porque realmente aprendí mucho de muchos errores que cometí, porque básicamente eso era error tras error, mm, en temas de control del efectivo, sobre todo en el campo de entender cómo traer el negocio, de saber de que es un negocio muy diferente al de las droguerías, que es un negocio volumen, un negocio que se margina muy poco, que básicamente este tipo de negocios en ciudades intermedias de crecimiento como nosotros, como la ciudad de Ibagué, viven del fiado. Entonces era muy complicado competir, digamos, a la tienda de Don Pepito de toda la vida. Adicionalmente a eso, digamos que fui un poco, me hice la vista gorda con el tema de conocer el mercado, que pienso que esto es clave en cualquier emprendimiento que surja. Es que independientemente de que tú seas experto o no, hay que conocer el mercado. Y si no eres experto, pues asóciate con alguien que conozca el mercado. Pues bien, tuve también en ese entonces muchas trabas de tipo reglamentario, hasta que al final, pues, digamos que no surgió la idea, no surgió porque por todo este tipo de aspectos que estamos mencionando, y pues obviamente me tocó cerrar los negocios, pues con deudas, pero fue un aprendizaje muy bacano, muy chévere, en donde realmente entendí de que alguna vez se lo escuché a Mario Hernández de que, hermano, la gran mayoría de los grandes empresarios que ahorita son, pues han tenido sus fracasos o digamos como ese obstáculo, ese aprendizaje, yo lo diría como ese aprendizaje en el campo empresarial. Y así lo tomé yo. Yo dije, no, oye, ven, esto sucedió, bueno, hay que seguir adelante, no puedo quedar acá, porque yo siempre he sido como una persona que me ha gustado como moverme en muchas cosas, como estar ahí. Vendí unas velitas también, no sé si te acordás, Andrés,
que eran unas velitas, también las vendíamos, unas velitas de Navidad, que también fue un emprendimiento, sino que después nos copiaron las velas, las vendían más baratas, entonces eso fue muy chistoso, pero entonces siempre estuve como en ese caso, como moviéndome mucho con este tema como tal del emprendimiento. Llega una posibilidad con un local, monto la primera droguería que se llama Medicity, y pues ahí empieza esta historia tan bonita, en donde pues básicamente entendí, y es algo que los japoneses y sobre todo las culturas orientales tienen muy claro, y es que el fracasar no existe. De hecho, en las culturas japonesas, el tema de que a ti te va a llamar en tu primer negocio es un must, es un deber para tú poder seguir escalando, porque asumen de que estás adquiriendo esa experiencia, porque sabes que estás emprendiendo. Obviamente no en todos los casos sea así, pero en la gran mayoría de los casos, si tú te das cuenta de eso, y pasa que en ese momento es donde vemos de que el emprendimiento de esos intencionales no gustan, o como que dicen, oiga, yo quiero emprender, pero es que me da miedo o somos un poco adversos como a ese tipo de riesgos, o listo, o emprendí, me fue mal y no vuelve a emprender, se vuelve digamos, como a apalancar con un trabajo y demás. Pero entonces pienso que ese tema de la persistencia, lo que tú acabas de comentar, de la constancia, hay un versículo muy bonito que me gusta de la Biblia que se llama, es Fe y Constancia de Santiago 1:13, y habla sobre eso, sobre hay que tener fe, y efectivamente todos tenemos fe, todos esperamos de que haya algo mejor, pero también hay que trabajarle. Y esa constancia va a medida en la cantidad de esfuerzos sumados que tú vayas haciendo en el transcurrir del día a día, ¿sí? Que si te fue hoy mal en ventas, puede que mañana te vaya muy bien, puede que mañana no sea un día como el de hoy, puede que haya sido un poco menos, puede que te haya ido un poco mal, pero de eso se trata esto. Y no muy, y infortunadamente la cultura colombiana, la mentalidad colombiana es muy adversa a esto, a este tipo de no asumir este tipo de riesgos, porque hay muchos miedos, pero de eso se trata mucho. Creo que en gran medida el emprendimiento se trata de persistencia, y al que le gusta, pues le sabe, diría por ahí mi papá. Muy bien, Dani. Antes de continuar, veo que está el profe Jairo Izquierdo. Se me acabó de ir el profe Jairo. ¿Anda por ahí? Que el profe Jairito forma parte de esta mesa de trabajo, pero él está en trabajo de campo y es difícil la comunicación para él. Profe Andrés Trillos, ¿el emprendedor nace o se hace? ¿Primero el huevo o la gallina? Cuéntemelo todo. Yo creo que el emprendedor se hace, todo se tiene que formar. No existe un emprendedor que nazca emprendedor, porque todos nacemos iguales en cualquier parte del mundo. Yo creo que nos tenemos que ir formando. Para poder ser emprendedor se necesitas comenzar a hacer. Y el emprendedor se hace, no nace. Y aquí hay algo muy importante que decía Dani, es que nuestro sistema educativo no nos enseña a ser empresarios. Y eso es muy, muy, muy importante porque muchas veces tenemos talentos, y esos talentos que tenemos en cualquier campo de la vida no los sabemos explotar. ¿Y por qué no los sabemos explotar? Porque nos enseñaron fue no a ser empresarios, sino a ser empleados, y al ser empleados simplemente nos dedicamos a hacer algo de cierta forma, y eso de hacerlo de cierta forma muchas veces no nos deja potencializar nuestras virtudes o para lo que venimos para nuestra vida, o sea, para nuestro propósito de vida. Entonces yo creo que nos tenemos que formar como emprendedores, y como lo decía Dani, que es una experiencia muy bonita, ya muchos años emprendiendo. Él comenzó muy joven el emprendimiento, que se tiene que hacer también con la vocación que uno tiene, con lo que a uno le gusta y con lo que a uno le apasiona. Muy bien. Dani hacía mención a la cultura japonesa. Y digamos que conozco muy bien el tema sobre cómo ellos ven un emprendimiento o la creación de una empresa. Es decir, pues un japonés nunca crea una empresa bajo la concepción colombiana, que se abre una empresa y al siguiente mes me coloco sueldo de gerente y hago una cantidad de gastos fijos, me como la empresa y quiebro la empresa. Un japonés, de hecho, crea una empresa pensando en un espacio más o menos prudencial de 20 años. Entonces ellos dicen que realmente ellos no crean
empresa para ellos, sino para sus hijos o para las siguientes generaciones. Hay una gran diferencia ahí. Aquí desafortunadamente muchas veces, digamos que el emprendimiento, como lo dice Dani, no es el fruto de una organización, de un sueño, de una constancia, sino más bien como el resultado del desempleo, de buscar unos ingresos desesperados que no se tienen, y eso pues digamos que se pagan las consecuencias, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo, don César. De por sí, el tema de la inmediatez va muy arraigado a situaciones tan comunes que vivimos nosotros, y es por qué surge las pirámides, por ejemplo, por qué surge el narcotráfico, por qué surge. Uno pensaría de que no, es básicamente la inmediatez que nosotros como colombianos muchas veces tenemos, digamos, como ese sentido de querer lograr las cosas ya. Es que si no me puedo hacer, digamos, y suena un poco chistosa la palabra, pero si no me puedo hacer hoy rico de la noche a la mañana no me sirve. Y eso es realmente lo que nos diferencia o diferencia las culturas japonesas de nosotros, lo que tú acabas de decir. Estas culturas crean en compañías, crean empresas pensando en un temporal de tiempo de 20, 30 años. Y estamos hablando de empresas familiares que todavía siguen, como Toyota, que tienen muchísimos años también. Eso es el ejemplo más claro que os he podido dar, y estoy totalmente de acuerdo. Y desde ahí es donde se tiene que empezar a trabajar. Desde ahí es donde se tiene que empezar a trabajar, de que si las cosas, digamos, que no surgen, y yo pongo el caso con Medicity, los 2 primeros años fueron bueno, hay que trabajar, bueno, hay que trabajar fuerte, pero pues digamos que los resultados no eran los esperados, pero siempre como con la concepción de que lo que acaba de decir Andrés, de que había una vocación de lo que se estaba haciendo, había una pasión, y que eso a final de un tiempo iba a traer como tal recompensa. Y efectivamente muchos clientes, precisamente ahorita en pandemia, que pues digamos que para nosotros el tema de esta pandemia fue una oportunidad para ser más visibles, para darnos a conocer, para fortalecer ciertos canales mucho, mucho más de como estábamos, pues sirvió para que la marca se fortaleciera aún más. Y bueno, y pensando siempre en lo que tú estás diciendo, pensando de que esto es un sueño a seguir adelante, y que pues obviamente esa es la mentalidad pues que tenemos que buscar, ser persistentes y crear empresa no para el ahorita, sino para el futuro. Profe Andrés, le tengo una pregunta ahí para, como para que se tire usted un buen cabezazo. Pensemos en Carlos Slim de 9 años colocando un local de venta de dulces en su colegio, siendo una persona muy pobre. Y hoy en día es tal vez el cuarto o el quinto hombre más rico del mundo. Si yo, César Ortiz, o el profesor Andrés, o bueno, Dani si no lleva ventaja porque ya tiene su emprendimiento andando. Si usted y yo colocamos un puesto de dulces, no estoy tan seguro si nos convirtamos en Carlos Slim en unos años. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué él, siendo una persona tan pobre? A mí lo que me encanta cuando uno estudia a estos personajes es que son personas que de la nada han surgido, que de la nada han hecho un capital, es decir, no son herederos de fortunas, no es que recibieron una herencia, no es que son ricos de cuna, nada de eso, sino por lo menos Carlos Slim era una persona muy pobre que comenzó literalmente vendiendo dulces, solo que a los 9 años ya estaba invirtiendo en bolsa de valores. ¿Por qué unas personas sí y otras no? Tema de mentalidad, tema de constancia, tema de disciplina, todas las anteriores. ¿Qué opina, profe Andrés? César, yo creo que en principio lo más importante que se debe tener, por lo menos en el caso de un común denominador que tienen todos los millonarios, es que primero no tenían miedo, segundo tenían una visión, y esa visión los llevó a donde están ahora. Es más, para hacer riqueza, para hacer riqueza o para hacer dinero o para ser millonario, no se necesita de tener dinero. Se necesita, como lo decía ahorita en ese momento Dani, tener una vocación, y esa vocación explotarla y ser consistente. Cuando somos consistentes en esa vocación, y esa vocación, como es muy cierto lo que estamos hablando, y si esa vocación está muy de la mano con el servicio, y ese servicio que está en función de ayudar al otro, ¿sí? Como consecuencia de esa vocación,
y ese servicio que le estamos dando a un tercero, provienen los ingresos. Y ahí o sea, es bonito que se proviene, digamos, la riqueza. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, si no, o sea, ¿será que tendremos suerte? Depende y depende de nosotros. Depende de cómo lo afrontemos, depende si nos arriesgamos, depende si entramos o no entramos con miedo, porque con miedo o sin miedo se tiene que arriesgar. ¿Sí? Si quiere uno a tener una fortuna. ¿Por qué? Lo bueno que tiene el emprendimiento es que los ingresos no son limitados. Los ingresos pueden ser ilimitados. ¿Sí? ¿Qué se necesita? Tener una constancia, tener tiempo, tener paciencia y dedicárselo. Porque si uno no dedica tiempo, no explota uno, digamos, estas virtudes, para decirlo, para lo que hemos sido creados o para lo que hemos sido, digamos, nuestra sonido, nuestra música que otros necesitan escuchar. Si eso no lo hacemos de esa forma, muy difícilmente no lograremos llegar muy lejos. Sí, muy bien. Pero usted se metió ahora sí en camisa de 11 varas, profesor Andrés, porque me pronunció la palabra suerte. Eso es suerte por allá para el baloto, mano. Sí, sí, No, yo no, creo que la suerte, yo, o sea, más que suerte en el sentido la suerte es fruto cuando uno hace las cosas bien, ¿sí me entiende? O sea, es una consecuencia del esfuerzo. exacto, cuando se hacen las cosas de una forma correcta, con esfuerzo, y más que con esfuerzo, de hacerlas de una forma inteligente, si la logramos hacer de una forma inteligente, como resultado está lo que llegamos, lo que queremos llegar. Entonces, si nosotros no hacemos las cosas, digamos, con el esfuerzo necesario a la meta donde queremos llegar, muy difícilmente esto queremos. Claro. El profe Andrés me hacía acordar de un tuit que es famoso, cuando un famoso fotógrafo de ese concurso, ese reconocimiento que dan a la foto del año en el mundo. Y él tomó una foto muy espectacular como de unos pajaritos con un fondo de paisaje y decía que la gente cuando vio en esa foto decía, qué suerte que tuvo de estar en ese instante exacto. Y él decía, qué suerte ni qué nada, la gente no sabe cuántas horas estuve yo durante cuántos días con mi cámara buscando el ángulo o la escena exacta para fotografiarla. Y realmente, como dice el profe Andrés y como lo dice Dani, el tema del éxito o el fracaso en la vida básicamente son decisiones y constancia y obviamente también una bendición divina que cuando uno trabaja por las cosas, Dios se la da. Dani, yo creo que en su experiencia usted ha tenido la oportunidad de compartir con personas que arrancaron también con ilusión sus negocios y desafortunadamente se han ido quedando en el camino. ¿Qué ha aprendido usted de eso? O si tiene alguna anécdota que contarnos usted, por ejemplo, alguna experiencia que en algún momento usted hubiera dicho, uy, me metí en la que no era, voy a renunciar a esto, ¿qué hacemos? Sí, precisamente eso que tú acabas de decir, mm, pienso que también va más allá y pienso que va, la suerte es trabajo, yo siempre he dicho eso, a veces lo que tú acabaste de decir, uno dice, oye, pero qué suerte tiene fulanito de tal, no realmente, probablemente tras bambalinas no sabe cuánto ha sido el esfuerzo para lograrlo. Y por ejemplo, un caso que yo admiro mucho, de hecho es mi ejemplo, es mi padre. Mi papá fue el fundador de Droguerías Copifán hace 37 años. Él básicamente fue desplazado por la violencia. En esa época mi abuelo falleció con un quinto de primaria y con un quinto de primaria literal pues creó una cadena de farmacias de más de 80 puntos de venta a nivel nacional. Pero ¿a qué se debe esto? Al trabajo, a la persistencia y a la constancia. Yo insisto en que la gran mayoría de los negocios que se van quedando, independientemente de las situaciones, obviamente en este momento estamos en unas situaciones muy terribles, pero, pero he conocido casos efectivamente de pronto de conocidos y sobre todo de algunos eh, personas que uno dice, oye, esa idea es muy buena, la idea que tienen, pero se quedan ahí y se quedan ahí es porque de pronto ese tema de persistir o de pronto tratar de lograr un poco más, pues está muy vigente y es muy constante. Y en el caso particular mío, digamos que recién cuando yo, digamos, quebré
con las tiendas naturistas, con los mini mercados, perdón. El primer mes me acuerdo mucho que con Medicity, perdón, cuando recién hice monté el primer punto de venta. Recuerdo que el primer mes fue muy duro, que yo dije, otra vez se va a volver a repetir la misma historia, porque yo decía, no puede ser, esto no puede ser. Y me acuerdo mucho que de hecho uno independientemente va tomando posiciones y fortalezas que uno no sabía que las tenía, porque el vendedor era muy preocupado y me decía, no, jefe, vea, Dani, las ventas están muy regulares, no, y a mí me da pena con usted, ¿qué hacemos? Y yo le decía, mano, paciencia, tranquilo y paciencia, que todo va a salir bien, mano, paciencia, estemos tranquilos, confiemos en Dios, en que las cosas van a salir bien. Y en eso, y en esa paciencia, poco a poco, pues las cosas pues empezaron a surgir y a surgir y a surgir, pero todo es basándonos en eso, en entender de que no la primera vez de que uno llega, pues las cosas se van a dar. Hay mucho trabajo de por sí y mucho trabajo hablo de que para nosotros, por ejemplo, para lograr al menos, digamos, como cautivar un segmento de clientes nos llevó más de 3 años, ¿sí? 3 años trabajándole muy fuertemente a eso, 3 años sufriendo, 3 años en donde pues como hubo meses muy buenos, hubo meses realmente muy regulares, a veces sacrificando también tema de recursos, pero siempre con la firme convicción de que teníamos que seguir. Y sobre todo porque cuando uno está en una posición de estas, yo soy muy creyente y yo decía, si mi Dios a mí me dio la oportunidad de estar acá, debe ser por algo. Y debe ser no por de pronto por enriquecerme, sino yo siempre veo el tema de la creación de empresa como un bien social, porque al final tú terminas generando de alguna otra forma bienestar desde el punto de vista de la generación de empleo. Y yo siempre pensaba eso, decía, no, yo debo responderle a esa oportunidad que Dios me dio. ¿Sí? Y debo sobre todo responderle a mi equipo de trabajo, a sus familias y seguir adelante. Y si las cosas no van bien, vamos muchachos, no, presionar desde abajo y vamos para arriba, como dicen por ahí, y sacar fuerzas. Y todo realmente se basa como tal es en esa constancia, en esa resiliencia. Pienso que para cualquier emprendedor y para cualquier empresario, sea quien sea, pienso que es el aspecto más fundamental que tiene en toda su vida profesional, en toda su vida empresarial. Muy bien, cuando usted habla de resiliencia me hace acordar de Víctor Frank, el actor de El hombre en busca de sentido. Él con la logoterapia y con esos temas que trata siendo una persona, un judío que padeció los campos de concentración, precisamente crea ese sentido de logoterapia y resiliencia, ¿no? Esa capacidad de la nada, de la ceniza, recobrar la forma inicial, ser capaz de levantarse. Y él en la logoterapia analiza por qué tantas personas bajo las mismas circunstancias, unos murieron y otros fueron capaces de sobrevivir. Obviamente que ahí sí había algo de suerte en el sentido de que recuerden que cada día con los nazis había que hacer unas filas y unos iban para la derecha y otros iban para la izquierda y los que iban para el lado equivocado se iban a la cámara de gas. Ahí sí es como destino y suerte. Pero lo demás, lo que él dice es lo que está manifestando Dani, es decir, él encontró que las personas que sobrevivían a los campos de concentración eran los que tenían una razón para vivir, un sueño que cumplir. Querían reencontrarse con su hijo, querían volver a sacar a su perro, querían saber si su papá había sobrevivido a la guerra, querían reconstruir su negocio, querían publicar un libro que tenían pendiente, es decir, tenían una motivación. Profe Andrés, Dani, en este momento estamos en pandemia, hablamos de resiliencia, hablamos de un término que mucha gente ya está oyendo en las redes sociales que se llama reinventarnos. Hay gente que dice, no me vale, ya no me vale más de reinventarme, estoy aburrido de estar encerrado, no me valen de reinventarnos. Pero yo creo que la resiliencia y que esta pandemia sí nos ha hecho reinventarnos. Una prueba es este programa de radio. Si no estuviéramos en pandemia, en cuarentena, estaríamos en el estudio un minuto transmitiendo en directo para nuestros oyentes y en este momento estamos teniendo la oportunidad a raíz de la pandemia de acceder a otras personas que no llegaríamos por la radio, como por internet o por las redes sociales. Profe Andrés, profe Dani, ¿cómo se han reinventado ustedes
¿O qué casos han conocido así de personas o de empresas que se han reinventado, que les hayan llamado la atención? Ustedes como personas o en su trabajo o en lo que hayan conocido, porque uno escucha, por ejemplo, que empresas que se dedicaban a X labor hoy en día están haciendo tapabocas, por ejemplo. Eso es una forma de reinventarse. Quisiera escucharlos al respecto, profe Andrés, Dani. Bien, César, respecto, a mí me impresionó un caso de una persona muy allegada mía de Bucaramanga. Él tenía 4 discotecas y a raíz de la pandemia, él se reinventó porque sabía de que, pues lógico, por la pandemia no podía prestar más el servicio en las discotecas. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Creó una empresa de desinfección. Puso a los meseros, al manager, a las personas, a la gente de seguridad que trabajaba en estas discotecas, y todos las capacitó, y hacía una cosa impresionante, las capacitó, les enseñó y las puso a trabajar para que no perdieran sus empleos, ¿sí? Y que migraran a este negocio. ¿Por qué? Porque el negocio, para que se vuelva a reactivar esta clase de negocio, el sector de la economía va a ser un poco difícil. Y entonces en vista de esto, a los 3 meses de pandemia, a los 2 meses de pandemia, ¿sí? De restricción, ¿qué fue lo que hizo? Automáticamente cogió a todo su personal, se puso a investigar sobre desinfección, vio esta nueva necesidad del mercado. Él tiene un dicho muy cierto de un emprendedor de Medellín, paisa, que dice que hay dos clases de personas. Una que llora en los momentos difíciles y otra que le vende los pañuelos. Él lo que hizo fue eso, no se sentó ni a llorar ni nada, sino bueno, hay una necesidad muy particular en este momento en el mercado. Nosotros estamos pasando por esta crisis, migró totalmente al negocio de la desinfección, y tan fue así el boom. Él lo hizo más que todo, fue por sus empleados, para que sus empleados no se quedaran sin trabajo. Sí, él fue muy sincero y lo dijo: mire, yo lo hago es por mis empleados, que la han dado toda por este negocio. Y tanto fue el boom que eso salió por televisión. Él no esperaba nada de eso. Los mismos medios fueron a buscarlo y todo. Y hoy en día es una empresa exitosa allá en Bucaramanga, de desinfección, de purificación, ¿sí? Tanto en vehículos, como camiones, como locales, como negocios. Qué bonita historia, Dani. Bueno, el caso, qué bonita historia, de verdad, Andrés, muy chévere escuchar ese tipo ahí sí como dice, de transformación, de reinvención. Motiva de verdad bastante. Un caso, digamos, que yo conozco, pues es muy allegado realmente, es mi cuñado. Y yo lo admiro mucho porque él es muy dinámico, muy comercial, no se puede quedar quieto. Él tiene una empresa de maquila de agua acá, la más grande del Tolima, que se llama Agua Azul del Tolima. Él prácticamente le maquila agua pienso yo que a las discotecas pues, más reconocidas de acá, prácticamente tiene copado pues, ese negocio, le maquila a Mercacentro, el agua, le maquila a grandes compañías, está a Copifán, a nosotros también nos maquila. Está siempre muy pendiente como de este tipo de eventos grandes, como por ejemplo Ibagué Negocios y Moda. Entonces el agua que sale con el sticker, él la hace. Pero es un fuerte de negocio, digamos que estos negocios así siempre ha sido muy temporal. Su fuerte de negocio estaba mucho con las discotecas y con los restaurantes. Pues ustedes se imaginarán, el más damnificado y el primero en cerrar y literal el último en abrir. Pues obviamente de estar vendiendo, yo qué sé, 100 pacas de agua a la semana, ya no vendía nada. Realmente él hablaba la vez pasada ahí con él y se le bajaron prácticamente que al 100% de las ventas porque no había quien les comprara agua realmente. Y más en esta situación. Los hoteles también, él le vendía al Sonesta, al Altamira, bueno, etcétera. Y pasó algo muy chévere y es que él decía, bueno, ¿yo qué me pongo a hacer? Porque pues yo tengo acá la planta embotelladora. Pues resulta que con el auge de la pandemia se dispararon las ventas de alcohol, glicerinado, alcohol antiséptico, etílico y demás. Y pues ustedes se dan cuenta, me imagino que también en Bogotá pasó que la gran mayoría de las casas
digamos, licoreras empezaron a fabricar licor. Aquí en Ibagué hay una casa licorera que vende vinos y pues obviamente también quedaron bloqueados porque pues el sector, digamos, del ocio quedó parado, pues empezaron a vender alcohol. El de la bodega es una bodega, se llama Santa Lucía, si no estoy mal. Entonces, ¿qué pasó? Pues Edison habló con ellos, se acercó a ellos y dijo, bueno, pues yo les vendo las botellas. Yo les vendo las botellas para que ustedes envasen el alcohol, porque las botellas que ellos manejaban era pues la típica botella de vino que pues los costos los disparaba un 100%. Pues se reinventó, empezó a venderle, digamos, a estas empresas que fabricaban alcohol para todos y pues realmente le empezó a ir muy bien con ese tema también y le permitió pues también reinventarse. Entonces es una anécdota, una historia muy chévere que me gusta contarla. Qué chévere. Esas dos historias me gustaron mucho y sé que a nuestros oyentes también, porque son experiencias de vida que parten de un gran ejemplo. Y además, en las dos de lo que más me gustó es que no solamente estaban preocupados por reinventarse para salvar el pellejo propio, sino para ayudar a terceras personas, que eso es todavía más importante. La mayoría de nuestros oyentes y de nuestra comunidad académica son nuestros queridos muchachos, nuestros queridos estudiantes, miles de estudiantes de Uniminuto que también nos escuchan y nos ven por redes sociales. Muchos de ellos quieren emprender. Muchos de ellos cuando le abren la boquita y le cuentan su sueño a alguien, ese alguien le daña su sueño. Entonces le dice, eso es muy difícil, eso ya tal fracasó por ahí, eso no se vaya por ahí. Me acuerdo de un libro que es de Mandino que se llama La Universidad del Éxito, en donde alguno de en los de semestres dice siempre la persona que le va a decir que no pilotee es la persona que no pilotea un avión. La persona que le va a decir que usted no publique su libro es la persona que nunca ha publicado un libro. La persona que le va a decir que su negocio de droguería, mi querido Dani Alexandre, es muy competitivo, es la persona que solamente va a una droguería a comprar acetaminofén. ¿Qué les decimos a nuestros muchachos para que no permitan que nadie les apague su sueño? Para que sigan esa llama de la ilusión y de los sueños creciendo, pero que la hagan realidad. ¿Cuál es el reto, profe Andrés, Dani? Yo creo que lo más importante es no dejar de soñar, porque con los sueños, si uno aterriza los sueños, los puede uno volver realidad. Yo creo que lo más importante es para todos los oyentes que no tengan miedo, primero arriesgarse en aquello que tienen el corazón de realizar. ¿Por qué? Porque todas las grandes empresas, los grandes empresarios han comenzado en un garaje, ¿sí? Y hay muchísimos casos, estamos hablando de Walmart, Amazon, ¿sí? Empresas gigantescas, para no ir muy lejos. Entonces, yo lo que le puedo decir a los muchachos, no tengan miedo, arriesguen, arriesguen en lo que saben, en lo aquello que tienen, esa habilidad, en esa pasión, porque es que la pasión es el motor que nos da energía para hacer aquello que nos guste y que nos podemos servir a los otros. Entonces yo creo que eso le diría a esto principalmente a los jóvenes y que no tengan miedo de fracasar. El fracaso, hay una célebre frase de Wilson Churchill que dice que el éxito es ir en fracaso sin desanimarse. Qué buena frase, no la conocía. Muy bien, Dani. Sí, yo pienso que cuando suceden este tipo de cosas, uno con más ahínco debe emprender. Yo recuerdo cuando recién inicié con Medicity, la gente no entiende muchas veces, entonces empezaban con comentarios así, ¿usted para qué va a montar otro negocio? Usted ya, o sea, ¿para qué se va a poner con eso? O sea, no se estrese más, no haga eso, pero no entendían el significado real que para mí tenía el hecho de poder crear empresa más allá, vuelvo, insisto, de pronto de un recurso económico, de una fuente de ingresos, era el tema de poder eh, crear empleo, el poder realmente aportar desarrollo a la región, en donde pues Ibagué es una de las ciudades con más desempleo. Y pienso que uno sí, lo que dice Andrés es verdad, uno tiene que luchar por sus sueños, independientemente de cualquier cosa, uno tiene que luchar. Porque mucha gente realmente lo que tocaste decir, César, es muy cierto, pues digamos que opina muchas cosas desde una orilla sin saber muy bien, bueno, qué puede estar sucediendo. Pienso que nadie se imaginaría, por ejemplo, que un caso tan exitoso como el de Rappi fuese a salir
pues de algo tan sencillo y como tan obvio de una aplicación para conectar a toda la gente y poder pedir las cosas, ¿sí? Pero seguramente sus fundadores sí, también tuvieron comentarios en contra de, pero ¿para qué lo hace? Que no sé qué, ¿cómo va a financiar eso? Y yo siento que uno tiene que muchas veces luchar por sus sueños y es algo que también yo le admiro mucho, por ejemplo, a mi papá, donde muchas veces, a pesar de la violencia, porque en ese entonces había mucha violencia, muchas amenazas de la guerrilla y demás, mi papá nunca se dio y siempre fue hacia adelante y siempre fue muy resiliente de querer lograr su sueño. Y su sueño era tener una marca de droguerías muy reconocida, trabajar por ella, trabajar por la región con droguerías Copifan. Y sobre todo, mi papá siempre, de hecho, tiene, es algo muy bonito porque él le gusta, a veces lo llamamos Alexander Soñador, porque es así, porque él es una persona que no para de soñar, obviamente con los pies en la tierra, pero que nunca se ha dejado como volcar de pronto de pronto de que no, es que no se puede, no, es que eso para qué lo va a hacer, sino siempre persiguió y siempre hay que perseguir pues los sueños. Muy bien. Estoy aquí por el interno hablando con mi querido profe Jairo Izquierdo, con nuestro querido y recordado Cuchito, un duro del tema de innovación y emprendimiento en la facultad. Me está comentando que ha hecho el esfuerzo de conectarse, que nos está escuchando muy atentamente, pero que desafortunadamente en este momento no tiene acceso a audio y video. Un saludo muy especial para mi querido profe Jairito, o sea que lo queremos mucho, que lo extrañamos mucho en esta mesa de trabajo y que admiro muchísimo lo que él está haciendo en la región, realmente haciendo patria, cambiando vidas. Y ya en un par de programas que vamos a grabar próximamente nos contará exactamente lo que está haciendo. Un abrazo para mi hermano Jairito. Profe Andrés, mi querido Dani, cuando estamos hablando rico en radio, el tiempo se nos suele pasar bastante rápido. Y aquí en esta mesa somos amigos a todos los que invitamos y charlamos muy sabroso. Ya para ir un poco cerrando el tema, profe Andrés, profe Dani, eh, alguna reflexión final para nuestros oyentes, para nuestros seguidores en redes, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde evidentemente no se puede negar, miles de personas han visto quebrar su negocio, miles de personas han tenido que suspender sus actividades, muchos han tenido que sufrir disminución de sus salarios, algunos, y es la parte más triste, han tenido que enterrar y ver morir a sus familiares, ni siquiera verlos morir, saber que murieron lejos y sin ni siquiera tener la forma de despedirse de ellos. En un minuto, el profe Andrés sabe que hemos tenido un par de casos de personas fallecidas por COVID. Nosotros que somos docentes ya sabemos de muchos casos de estudiantes y de familiares que han muerto por COVID. Seguramente Dani también en su grupo de conocidos de tener personas cercanas. Eso genera miedo, eso genera tristeza, eso genera lágrimas y es muy normal. Somos humanos. Pero quisiera que en este cierre de programa pues cerrando con el tema que hemos tratado hoy, ustedes le manden un mensaje de optimismo a todas las personas y obviamente a todos nuestros oyentes y comunidad académica. Profe Andrés. Pues son tiempos muy duros, pero son tiempos para estar unidos, porque el Altísimo nos protege, el Altísimo nos da fortaleza y el Altísimo nos da su espíritu para seguir luchando en la vida y que esos seres queridos que yo sé que han partido con mucho dolor están en la otra vida esperándonos y animándonos para seguir luchando en esta vida. Bien, profe Andrés. Dani. Bueno, lo mismo pues que Andrés estaba comentando, hay que confiar mucho en Dios, hay que estar unidos, hay que estar cuidándonos y hay que saber de que a pesar de cualquier crisis que se viva, siempre va a haber una nueva luz, una nueva esperanza y estos momentos a veces que suceden que son muy duros, seguramente más adelante pues Dios va a proveer de muchos años y muchas bendiciones para todos nosotros y pienso que hay que seguir adelante, los negocios que se han visto también afectados, seguir adelante, confiar en que las cosas van a mejorar, que ya estamos cerca. Pienso que son noticias muy esperanzadoras ver los boletines y ver que los casos disminuyen, ver que los recuperados aumentan, que las muertes disminuyen. Entonces eso realmente pues nos da un poco de esperanza a que las cosas están mejorando, obviamente sin bajar la guardia, obviamente seguir cuidándonos y confiar mucho en Dios. Muy bien, en este momento quiero aprovechar para
expresar mi gratitud al profe Andrés por su interés en participar en Generación Empresa, por este invitado tan especial que nos trajo hoy, Dani Alexander Ospina. Qué agradable conocerlo. Siempre les manifiesto a nuestros invitados que estas puertas de Generación Empresa están abiertas para ustedes, que siempre son bienvenidos a nuestros espacios. Y en este momento también enviarle un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores en redes sociales, a todas las personas que nos escuchan lunes y viernes por Uniminuto Radio 14:30 AM, que nos siguen en redes sociales por www.uniminutoradio.com.co, que nos ven y nos siguen en las redes sociales de Jairito, en las mías y demás. Un mensaje siempre de optimismo, de esperanza. Síganse cuidando, sigan privilegiando la vida, sepan siempre que esto también va a pasar y que seguramente mañana será mejor, y estos tiempos difíciles, los tiempos difíciles y todo en la vida al final terminan siendo siempre anécdota, un recuerdo y nada más. Dani, muchas gracias, hermano. Qué rico conocerlo. Entonces, César, muchas gracias. Andrés, muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias y espero verlos pronto. Profe Andrés, qué bueno verlo por acá de nuevo en Generación Empresa. Mil gracias, profe César, de verdad que ha sido muy grato participar nuevamente en el programa y seguir a esto aportando información de calidad a nuestros oyentes. Claro que sí, les tenemos además una sorpresa a nuestros oyentes, y es que con el profe Andrés vamos a hacer una serie de programas bien interesantes, así como el de hoy. Hoy ya fue el primero de una serie de programas que seguramente vamos a transmitir por Generación Empresa. A todos un abrazo muy fuerte, recuerden escucharnos y vernos, y cuídense mucho, Dios los bendiga siempre. Chao, chao, cuídense mucho.